porque nos preguntamos si nosotros eh, podemos estar deprimidos o llegamos a estar deprimidos, si es lícito y qué papel juega Dios, cómo podemos nosotros salir de ese estado que muchas veces no nos permite tener una vida plena. Y el doctor Martin Lloyd Jones, que es uno de los grandes teólogos y expositores de la palabra de Dios del siglo XX, él abandonó su carrera de medicina para dedicarse a ser pastor en una pequeña iglesia. Y uno de sus libros más vendidos y que tuvo más éxito fue uno que publicó en el año de 1965, cuyo nombre es Depresión espiritual, sus causas y su cura. Y curiosamente fue uno de los libros más vendidos porque aunque no se habla de eso en las iglesias, muchos tenemos o hemos tenido que lidiar con la depresión y la tristeza. Y no está mal, lo que no es correcto es que estemos sumergidos siempre en ese estado o que caigamos en ese estado con mucha frecuencia, porque el estado natural de un cristiano debe ser estar gozoso, estar alegre, incluso tener gozo en medio de las pruebas, porque sabemos que aún lo que viene del enemigo el Señor lo transforma para bien. Así que esto es algo más común de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros pensamos. Igual no se dice porque nos da vergüenza y simplemente lo llevamos en nuestro interior, pero no es lo más sano. Ya vamos a ir viendo cómo podemos verlo. Así que para esto hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay gente que se ha deprimido y que lo podemos ver en la palabra de Dios. Yo he tomado el Salmo 42 y 43 porque esto constituye una radiografía espiritual de lo que ocurre en el corazón del creyente cuando está deprimido. Si tienes tu Biblia, quiero que la saques, aunque yo te lo voy a mostrar aquí, pero simplemente quiero que compruebes algo o lo compruebes en casa. Y es que en el Salmo 42 los versículos 5 y 11 son exactamente el mismo versículo y en el Salmo 43 el versículo 5 es igual a los dos anteriores del Salmo 42. Es decir, que en dos salmos tenemos tres versículos que es el mismo versículo. Y cuando algo de esto pasa en la palabra de Dios es porque es importante, si no, no se repite. El Salmo 42, esta es la versión Reina Valera 60, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y para ser un poco más práctico, yo te voy a ir mostrando versiones distintas y voy a resaltar la parte que me interesa para no leer completo el versículo. En la siguiente versión, porque son tres versiones distintas, pásala, hijo, porfa. Dice: me siento sumamente angustiado. Es lo mismo, pero aquí se expresa de otra forma. Y la siguiente dice: Dios mío, mi alma está deprimida. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, si te fijas, habla de angustia, de depresión, de abatimiento. Aunque es el mismo versículo, tenemos ya tres adjetivos que nos describen cómo se encontraba esta persona. Algunos teólogos piensan que originalmente era un solo salmo, aunque lo que se ha llegado a un consenso mayoritario es que son dos situaciones distintas, pero que la persona estaba en ese mismo estado de depresión. Entonces son eventos diferentes, pero es la misma persona deprimida. Así que esto normalmente a nosotros nos genera muchas preguntas, el cómo percibimos nosotros la depresión, cómo sabemos que estamos deprimidos. A veces nos preguntamos: ¿estaré triste? ¿Estaré confundido? ¿Esto es depresión? ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué unas personas se deprimen más que otras? Yo he podido ver en otras personas cuando entran en depresión y veo la razón por la cual están así y yo pienso, a mí eso no me afecta, yo no sé por qué esta persona se deprime por eso. Y ahí entran muchos
factores como el temperamento, la situación espiritual de la persona, el carácter, etcétera. Pero la depresión no es algo inevitable, pero sí tenemos que estar vigilantes porque cuando caemos en ese estado, nosotros tenemos que iniciar esa guerra para que Dios sea el que la libre en la batalla por nosotros. ¿Por qué razón? Porque este es un estado que si nosotros no tomamos acción es como un pozo profundo en el que nos vamos sumergiendo y cada vez vamos a estar peor. Con lo cual, lo primero que vamos a ver son los síntomas. Cuando vamos al médico, tal vez lo que más le cuesta al médico es establecer el diagnóstico y un tratamiento porque muchas veces nosotros no nos explicamos correctamente, no somos concisos acerca de lo que nos ocurre. Y por eso es necesario que nosotros hagamos un examen interior profundo para saber cuáles son esas causas de la depresión. Así que el salmista aquí nos muestra que su alma estaba totalmente abatida y turbada. Y lo primero que vamos a ver para establecer los síntomas es entender que en los versículos que hemos leído él dice que siente angustia, depresión, desaliento, pero no solo eso, fíjate que a veces iba acompañado de llanto. El versículo 3 dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Esto quiere decir que la angustia le había hecho perder a él el apetito, no tenía ganas de comer. Y el versículo es explícito porque dice que sus lágrimas son su pan, es decir, que él no se alimenta de otra cosa que su dolor, de día y de noche. Y esto es peligroso porque nuestra mente constantemente empieza a rumiar estos pensamientos de dolor, de melancolía, de tristeza, y eso nos perjudica en nuestra alma y en nuestro espíritu, incluso tiene efectos nocivos en nuestro cuerpo. Fíjate esta versión, la nueva versión internacional, dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Y la Reina Valera 60 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y aquí podemos ver este círculo vicioso. Cada vez que él lo trae a su mente, cada vez que lo recuerda, se pone triste. Y no es capaz de romper con ello y de salir de ahí, sino que constantemente está pensando en esa desgracia. Y nosotros podemos opinar desde fuera cuando vemos que una persona está deprimida, pero es complejo entender el proceso por el cual está pasando esa persona. Así que la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Si nos hemos sentido así alguna vez. ¿Y por qué somos incapaces de luchar con esa tristeza? Cuando salimos de ello, lo pensamos y decimos, qué fácil que era y cómo perdí tiempo llorando, angustiado, preocupado, si no era para tanto. O cuando lo vemos en otra persona. Pero en ese estado parece que no vemos la luz, no llegamos al final del túnel. El pastor Dixon hace unas semanas dijo algo que me gustó mucho y es que desafortunadamente las aflicciones no están bien repartidas de forma equitativa. Hay gente que sufre más que otras y las aflicciones tampoco llegan dosificadas, a veces vienen todas al mismo tiempo. Piensa en la historia de Job. En un mismo día, esta persona perdió a todos sus hijos y todos sus bienes. Y poco tiempo después perdió su salud. Y cuando nosotros enfrentamos una experiencia difícil, lo normal es que al principio seamos fuertes y pensemos cómo tenemos que reaccionar. Pero cuando eso se prolonga en el tiempo y la cosa continúa y no vemos solución, empezamos a perder fuerzas porque la situación se vuelve compleja. Entonces, puede resultar paradójico o chocante para algunos creyentes hablar de depresión cuando lo bonito es escuchar hablar del gozo y de la victoria. Pero recuerda que el cristianismo y lo que nos dice la palabra de Dios es que a través de principios que ella tiene en su interior, son prácticos para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir mejor. Así que
esto es útil porque te va a dar a ti herramientas. Y en el momento que empieces a experimentar una dificultad, traigas a tu mente y digas, yo sé cómo puedo empezar a tratar con esta tristeza o con esta depresión. Así que fíjate en lo que dice ahora el salmista, porque parece que cuando va a salir de la depresión viene otra cosa peor. En el versículo 7 dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Y esto es una forma muy poética en la que él dice que parece que hay una conspiración, ¿no? Hay una dificultad y cuando está intentando salir viene otra dificultad sobre él como una ola y parece que no sale de ese estado. Pero quiero que vuelvas a leer el versículo con atención, porque este hombre sabe que su vida no está en manos de un destino ciego y caprichoso, sino que está en manos de un Dios que es soberano. Y te he resaltado estas tres palabras, lo voy a leer, dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Entonces, el versículo, si tú lo ves a primera vista, parece que el salmista atribuye el origen de sus problemas a Dios, porque está diciendo el rugir de tus cascadas, tus olas. Él está hablando con Dios. Pero realmente él no atribuye sus problemas a Dios. Él tiene una perspectiva diferente. Y es que él entiende lo que es la soberanía de Dios. Cuando él le dice a Dios, tus olas, tus cascadas, él lo que le está diciendo es, Señor, entiendo que estoy pasando por una aflicción, pero que tú estás al control de ella. Y es más o menos lo que vimos en la canción, en la alabanza del preludio. Entonces, el tema es mantener esa aflicción, ese problema enfocados en Dios, no enfocados en el problema, que es lo que normalmente hacemos. Y aquí puede que estés un poco confuso y pensando, porque esto también es un tema de mucho debate. La gente dice, cuando enfrento un problema, ¿eso de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene de mí? ¿El Señor me pone a prueba? ¿De dónde viene? Y aunque no es el propósito de esta predicación, de esta enseñanza, tienes que tener en cuenta que nosotros enfrentamos aflicciones por múltiples causas. Una de ellas es la desobediencia. Cuando Dios te dice, este no es el camino, y tú desobedeces, eso trae consecuencias. Y eso trae dolor. Cuando ignoramos las advertencias de Dios y nos vemos tentados y caemos en la tentación, eso tiene consecuencias. También el pecado causa dolor e incluso muerte. Si nosotros estamos coqueteando constantemente con el mundo y caemos allí, eso va a traer dolor. Y por supuesto, puede que Dios permita que estés atravesando una dificultad porque está probando tu fe para que tú seas mejor. Pero aquí la cuestión no es discernir si en este caso Dios es malo y está empujando esas desgracias sobre el salmista. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos culpan a Dios ahora de todo lo que ocurre en el mundo, de las desgracias naturales, de los malos gobiernos que tenemos, de la violencia, de todo lo que ocurre, incluso de lo que ocurre en su vida. Hay mucha gente que culpa a Dios y la verdad es que Dios no nos obliga a pecar o a desobedecer. Eso es algo que nosotros lo ocasionamos. Pero más importante aún que discernir la causa del problema en nuestra alma, lo que tienes que entender y lo que yo quiero que grabes en tu corazón es que sea pecaminoso o no, nada, absolutamente nada, escapa al control soberano de Dios, que es lo que vemos aquí con el salmista. Cuando él habla de tus olas y de todo lo que sobreviene, él entiende que nada escapa al poder soberano de Dios, aún las cosas que pueden venir del pecado o no. Dios aborrece el pecado y lo aborrece con fuerza. Pero tú imagínate que Dios solo tuviese el control soberano sobre las cosas buenas.
y no tiene el control del pecado ni de las cosas malas. Sería algo ilógico porque estaríamos limitando a Dios. Lo que tenemos que entender es que estas cosas no escapan de su dominio y eso está bien porque es algo que nos quita preocupación, porque si algo malo está sucediendo en tu vida, entonces tú sabes en tu corazón que Dios está al control de esa aflicción o de esa dificultad. Y fíjate que este hombre es una montaña rusa de emociones. En los versículos 8 y 9, él dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Entonces, en este solo versículo vemos cómo él primero está confiando en Dios, en que Dios es su roca, y luego es abatido y vuelve a caer y vuelve abajo. Y no hay nada peor que esto, y es sentirse olvidado y desechado por Dios. Y muchas veces eso nos ocurre a nosotros en medio de los problemas. El versículo 10, su lucha espiritual se agrava. Dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Te ha ocurrido alguna vez que estás en problemas y viene la gente y dice, bueno, ¿dónde está Dios? Tú que tanto confías en Él. Y esto es como que te meten el dedo en la herida. Estás mal, estás abatido, piensas que Dios te ha abandonado y viene otro y te pregunta en dónde está Dios. Así que podríamos decir que los síntomas de esta persona en específico del salmista son abatimiento, agitación de su espíritu, nostalgia, llanto, pérdida del apetito, vaivén emocional, está feliz y luego está triste, la sensación de haber sido abandonado por Dios y la debilidad física. A todo esto podríamos añadir, que no está en la lista porque no es el caso, que podemos experimentar desinterés por las cosas, problemas para dormir, somnolencia en el día, fatiga, sentimiento de culpa o dificultad para concentrarnos. No todas las veces se presentan al tiempo, pero cuando tú estés experimentando una o varias de estas cosas, tienes que estar alerta porque puedes empezar a entrar en un cuadro depresivo sin notarlo. Así que vamos a ver, teniendo ya los síntomas, cómo atravesar ese valle de sombra y de muerte. Y aunque esto puede afectarnos a todos los seres humanos, tenemos que establecer cuál es la causa, que es lo siguiente: cuando vas al médico y él ve tus síntomas, tiene que establecer el origen del problema. Y aunque no podemos determinar a ciencia cierta quién es el autor de estos dos salmos, en el Salmo 42, en su título dice al músico principal masquil de los hijos de Coré. Y en el 43 simplemente hay un título que dice plegaria pidiendo vindicación y liberación. Entonces, no conocemos en detalle quién fue el autor y tampoco cuáles fueron las causas o el origen que lo llevaron a él al estar en depresión, pero sí podemos deducir algunas cosas. Lo primero, en dónde se encuentra. En el versículo 6 dice, me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Así que algunos piensan que esta persona seguramente fue cautiva, sacada de Jerusalén y se dirigía a un lugar en cautiverio. Y desde la punta más alta de este monte Hermón, él podía ver la ciudad y eso hacía que se deprimiera más, porque sabía que iba cautivo hacia otro lugar. También podemos deducir por el título que dice que es de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los levitas que se dedicaban a la alabanza y a llevar a la gente en el templo a la presencia de Dios. O sea que probablemente estaba en la alabanza. Y si es así, llevaba haciendo eso toda su vida, porque perteneciendo a esa tribu desde pequeños, están dedicados a Dios en esa labor. Así que este hombre está abatido porque es arrancado de su familia, de su trabajo y de todo lo que él hacía desde que era pequeño. Pero la causa real de su depresión no es esa, la encontramos en el versículo 1 y 2.
Dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Así que el problema que él tiene es que se deprime porque se está alejando del lugar donde para él está la presencia de Dios. Recuerda que en los tiempos bíblicos había un pacto entre Dios y su pueblo, y Dios había prometido que él iba a habitar en el templo y en el lugar santísimo, que era el arca. Así que para ellos era importante, porque aunque sabían que Dios era omnipresente y estaba en todo lugar, tenían un concepto de que la presencia de Dios se encontraba específicamente allí. Entonces, él se deprime porque está alejado de Dios y no sabe cuándo va a volver a estar ante su presencia. Y aquí quiero preguntarte, ¿con qué conciencia vienes tú a la iglesia? ¿Vienes a encontrarte con la presencia de Dios? ¿Sabes que esta que es la casa de Dios, tú vienes a estar con Dios? ¿O cuál es tu motivación para venir a la iglesia? La presencia de Dios en nuestros tiempos no se limita como antes. En Juan 4:21 está la lección que le imparte el Señor a la samaritana, a la mujer samaritana. Dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces Cristo ha dicho que Él va a estar en medio de nosotros, en la iglesia, en el lugar donde nos reunamos a estar con Él. Pero este hombre sabe que no puede tener comunidad con Dios. Y esa ausencia de Dios la podemos identificar ahí, pero hay una causa todavía que subyace. Para eso vamos a ver el último punto, que es el tratamiento. Cuando tenemos los síntomas y establecemos la causa, vamos a ver cuál es el remedio. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque yo no puedo de alguna manera decir que todas las depresiones provienen de la misma causa. Hay causas que son orgánicas, que son ajenas al espíritu, provocadas por otro tipo de cosas físicas. Entonces, no podemos establecer un patrón único. Estamos estudiando específicamente la depresión de esta persona. Depende también del temperamento, del carácter de cada uno. Y sería impropio decir que esta es la única causa. Pero sí hay algo que tienes que entender, y es que a fin de cuentas el problema resulta siendo espiritual. ¿Por qué razón? Si el origen es físico, esto te va a empezar a acarrear problemas en el alma. Porque en nuestra alma que están los pensamientos, las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad. Si tú estás mal físicamente, eso va a afectar a tu alma, porque te vas a empezar a sentir triste, etc. Y esa dolencia del cuerpo y del alma va a afectar a tu espíritu. De la misma forma que cuando estás feliz espiritualmente, eso se nota en tu cara, se hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Así que, al final, si nos ponemos a verlo de alguna forma, sea un problema emocional o sea un problema del cuerpo, siempre afecta a nuestro espíritu. Y desde allí es de donde nosotros podemos empezar a atacar ese problema. Los medicamentos ayudan a tratar los síntomas, pero lo cierto es que ayudan a tratar síntomas específicos. No hay un medicamento todavía que tú digas, voy a la farmacia a comprar esta pastilla que me va a curar la depresión. Normalmente hay algo para tratar, no sé, la falta de apetito, el cansancio, la falta o el desánimo, pero no hay algo específico con la que la persona se pueda curar. La verdadera cura está en lo que hace el salmista, y es volver atrás en el pensamiento para darse cuenta qué lo llevó a deprimirse. Es decir, ese sentimiento de sed que él tiene de Dios es la causa de su tristeza. Pero mira qué inteligente lo que él hace. Él toma las riendas y decide razonar consigo mismo para que su alma no siga argumentando sin control.
Y esto es lo más importante, hacerse cargo de esa situación. Fíjate, el versículo 5 lo vuelvo a leer, simplemente la primera parte dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, no siempre vemos las cosas desde nuestra razón y desde nuestras emociones con la misma perspectiva. Lo que no podemos permitir es que las emociones tomen el control, porque la misma Biblia dice que el corazón es engañoso y de pronto tú te despiertas, tienes un buen día, empiezas a enfrentar problemas y ya estás de mal humor, ya estás triste, ya estás pensativo. Así que la razón siempre tiene que imponerse a las emociones. No quiere decir que no tengas emociones. Quiere decir que tu razón es la que gobierna, porque la razón es la que no te va a permitir que esos sentimientos empiecen a dañar tu espíritu. Que digamos que ese yo emocional no debe tomar la dirección de nuestra vida. Imagínate que durante el día te ves seducido por una tentación, por un pecado y caes. Y luego tú piensas, bueno, cuando esté orando en la presencia del Señor, me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón por lo que he hecho. Y viene esa voz del acusador que te empieza a decir, pero vas a hablar con Dios después de lo que has hecho, y te hace sentir impuro. Ese sentimiento que genera en ti hace que de repente ya no quieras orar y digas, es verdad, no soy puro y el Señor me va a ver de una mala manera. Te vas a sentir como un hipócrita. Y es probable que si tú escuchas esa voz, aún después de orar, no te sientas perdonado. Porque eso nos ocurre a todos. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene una situación de estas? Para eso hay 3 puntos clave que son para tratar esta depresión. Lo primero que hace este hombre, se recuerda a sí mismo la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, en el caso que estaba hablando, cuando tú te sientas así, te puedes decir a ti mismo desde tu razón lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aunque tú no te sientas perdonado, tú tienes que entender que la depresión no va de cómo me siento o de los sentimientos. La depresión es algo que tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Entonces tú traes esa verdad de la palabra de Dios a tu vida y te dices, aunque no me sienta perdonado, Dios es bueno y me ha prometido que me va a perdonar si yo me arrepiento. Y eso evita que entres en ese bucle a pensar que no eres digno. ¿Qué sucede ahora mismo con el salmista? Él toma el control de cómo se siente y pone su razón por encima de las emociones. Martin Lloyd Jones lo define así en su libro, te voy a leer textualmente. Dice, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos por qué voy a inquietarme y qué motivos tengo para perturbarme. La verdad de la victoria espiritual consiste en argumentar contra nosotros mismos con la verdad, porque nosotros mismos somos el obstáculo. Nuestra mente y nuestros sentimientos empiezan a objetar y entonces tú tienes que empezar a batallar contigo mismo con la razón utilizando la verdad de la palabra de Dios para que esa duda no se arraigue en el corazón. Y lo siguiente que tenemos que hacer es orar, que es lo que hace el salmista. Él primero trata con su alma agitada y luego ora. ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces tenemos problemas y no tratamos con nuestros sentimientos utilizando la razón, sino directamente vamos a orar y en la oración lo que hacemos es quejarnos a Dios y llegar con una lista de peticiones. Si no hemos hecho el ejercicio anterior, es muy difícil que podamos salir de allí. Es importante cuando oremos que tú recuerdes quién es Dios, porque la batalla le pertenece a Él. Entonces, cuando tú recuerdas quién es Él, te recuerdas a ti mismo lo que Él ha hecho por ti, lo que hace por ti, que está peleando por ti, y las proezas, las cosas que ha hecho por ti antes. Te voy a ir colocando esta serie de versículos y simplemente voy a leerte
en esta oración o en este salmo lo que expresa el salmista, ¿quién es Dios? ¿Vale? La palabra resaltada es ¿quién es Dios? La primera es Dios vivo. Lo vemos en el versículo 2 de este salmo, el Dios de la vida. La siguiente es el Dios de salvación en el versículo 5. Él es mi Salvador y mi Dios. Luego el Dios de misericordia y vida en el versículo 8. Dice que el Señor mande su amor, el Dios de mi vida. La siguiente, Dios como nuestra roca. Y si le digo a Dios, a mi roca. El siguiente, Dios como una fortaleza. Está en el Salmo 43, en el versículo 2. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Luego el Dios de la verdad, el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Nuestra alegría y nuestro gozo en el versículo 4. El Dios de mi alegría y de mi deleite. Entonces fíjate que aunque el salmista expresa su dolor, expresa su dificultad, no para de reconocer quién es Dios. El Dios fuerte, mi roca, mi refugio, mi fortaleza, el Dios de mi alegría, de mi misericordia. ¿Cuántas veces oramos así cuando tenemos problemas? Reconocemos a Dios quién es en medio de nuestras dificultades. Pues esto es algo que tenemos que hacer para poder salir de esta depresión, porque así entendemos que Él es todopoderoso y que cumple sus promesas. Y por último, tomar la decisión de descansar en Dios. El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él toma la decisión de confiar. Y esto es cuando no quiere decir que él no tenga temor, sino que cuando lo asalta el temor, él toma la decisión de confiar a Dios. Muchas veces, ¿qué hacemos? Oramos a Dios y cuando terminamos de orar, cogemos el problema, lo ponemos sobre nuestros hombros y nos volvemos a ir con el problema a cuestas. Si tú confías en Dios, le entregas el problema a Dios y te vas ligero de carga. Igual pasa a mucha gente cuando viene a la iglesia, antes de entrar por esa puerta, deja ahí sus problemas y entra a escuchar a Dios. Lo que tienes que hacer es traer los problemas aquí, para que tú se los puedas presentar al Señor y decirle, Dios, mira, esto es lo que me está afligiendo. No dejarlos fuera para que cuando te marches los vuelvas a coger y te vuelvas a marchar. Así que estos son los 3 pasos que tenemos que hacer. Fíjate lo que dice 1 Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Ninguno somos inmune a la depresión, pero tenemos el arma más poderosa para luchar contra ella, que es la verdad de la palabra de Dios. Tú tomas esa verdad y con tu razón la metes dentro de ti para que tus emociones no tomen control de ello y empieces en esa espiral. ¿Por qué la verdad? Lo dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A medida que tú arraigas la verdad, te va a evitar caer en ese bucle. Así que, por supuesto, es lícito sentirse triste, deprimido, pero no podemos estar siempre en ese estado. Rápidamente tenemos que salir de allí. Reconocer la verdad, orar, clamar al Señor, reconocer quién es Él y hacer simplemente nuestro trabajo, que la batalla le pertenece a Dios.